Patres. Martí, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien, ¿tú a mí? Te escucho perfectamente. Perfecto. Lo pregunto porque ya sabes, con estas Sí, tecnologías de uso ay, pandémico, sí, luego hay complicaciones. todos estamos aprendiendo de estas etapas, Martí, al micrófono y la cámara y se nos va el internet y en fin, pero ahí vamos caminando. Martí, me llamó mucho la atención un cierto debate que se dio en Twitter entre el planteamiento de que ahora con una reforma constitucional el presidente de la República puede ser procesado como cualquier ciudadano. Y hay opositores al presidente López Obrador que dicen que no es así, que tiene que pasarse por un proceso legislativo por el cual un ciudadano no pasa. Así es que te pregunto, ¿nos puedes decir exactamente qué es lo que sucede? ¿De veras al presidente de la República se le va a poder procesar ya cuando no tiene fuero como cualquier ciudadano? Te voy a decir lo que dice exactamente la reforma. Sí. La reforma dice que el presidente de la República podrá ser juzgado por traición a la patria, por delitos de corrupción, por delitos electorales y por cualquier otro delito por el que pueda ser juzgado cualquier ciudadano o ciudadana. Eso es lo que dice la reforma. ¿Qué se reforma? Para ir al meollo del asunto. Sí. Se reforma la inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad? Inmunidad significa no poder ser juzgado, ser inmune ante las acusaciones penales. Esa inmunidad es la que se ha reformado, se ha eliminado, se ha derogado la inmunidad presidencial. Yo busco ser preciso porque en estas discusiones ha habido más de una confusión. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Que el presidente no podía ser juzgado penalmente, salvo ciertos delitos. Solo era responsable penalmente el presidente por aquellos delitos expresamente establecidos en la Constitución. ¿Y cuáles eran estos? Lo que decía, bueno, dice la Constitución todavía porque no se completa aún el proceso de aprobación en los congresos locales. El texto que existe desde 1917 es que el presidente puede ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Eso es lo que se ha quitado, eso es lo que se ha modificado. ¿Qué significa esto? Pues significa que el presidente puede ser juzgado, de acuerdo a este texto, este viejo texto, podía ser juzgado solamente por el delito de traición a la patria y los delitos graves del orden común. Situación en la cual, por cierto, ya hay cierta confusión, porque ya no existe la clasificación de delitos graves, sino que ahora hay delitos que son delitos que ameritan prisión oficiosa, a los que por tradición jurídica se les considera grave. ¿Por qué? Porque antes los llamados delitos graves tenían como pena esta situación de tener una media aritmética superior a la mitad de 10 años de prisión, lo cual les ameritaba ser considerados delitos graves. Bueno, eso ha cambiado mucho y además ya los delitos que ameritan prisión oficiosa ya no están considerados como del orden común, sino que están en la Constitución como un listado especial. Bueno, suponiendo que esos delitos graves del orden común correspondan con los delitos establecidos en el artículo 19 que ameritan prisión oficiosa, estamos hablando de que no se llega a 30 delitos. Eso quiere decir, bajo esta interpretación, que el presidente no podría ser juzgado o no puede ser juzgado por más de 30 delitos. Ni siquiera llega a 30 los delitos por los que puede ser juzgado el presidente. Ahora bien, hay
una gran cantidad de delitos, simplemente Martí, el perdón, código. para un poquito para la gente que nos escucha, entre esos 30 delitos graves, supongo que estarían homicidio, violaciones, asalto. Entre esos delitos graves actualmente, entre esos delitos que ameritan prisión oficiosa están actualmente, por ejemplo, crimen organizado, eh, desaparición forzada, el feminicidio, el homicidio doloso, la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, varios de estos que fueron incorporados recientemente. Solo por esos podría haber sido procesado o acusado un presidente de la República en funciones. Así es, así Sí, es. perdón. Adelante, Ahora, Martí. ahora, ahora bien, te digo la otra parte. O sea, aquí son algunos ejemplos por los cuales podría ser juzgado el presidente. ¿Por cuáles no podría ser juzgado? ¿Por cuáles no puede ser juzgado actualmente? O de acuerdo al viejo texto. De acuerdo al viejo texto constitucional, pues no puede ser juzgado por delitos como extorsión, cohecho, soborno, fraude genérico, peculado. No puede ser juzgado por delitos electorales en general, no puede ser juzgado por delitos ambientales, no puede ser juzgado por delitos que afecten la dignidad como la discriminación, no puede ser juzgado por homicidio culposo, no puede ser juzgado por despojo, allanamiento de morada, no puede ser juzgado por robo simple, no puede ser juzgado por lesiones, amenazas, en fin, son algunos ejemplos. ¿Cuántos delitos contiene el Código Penal Federal? Como un centenar de delitos, y un Código Penal local contiene como otro centenar de delitos diferentes a los federales. Estos delitos que existen a nivel local son muy parecidos de un estado a otro, pero no son los mismos. Algunas entidades federativas tienen otros delitos y dentro de una misma rama se diversifican en varios delitos, ¿no? Entonces, bueno, la reforma que se acaba de aprobar en las dos cámaras significa que el presidente de la República ya puede ser juzgado por cualquier delito. Esa es la reforma. Es decir, puede ser juzgado por el delito de amenazas, por extorsión, por lesiones, por robo, es decir, por cualquier delito. ¿Cuál es el objetivo de esto, Julio? Sí. El objetivo inicial ha sido que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción y por delitos electorales. Esto tiene su historia, porque en la Constitución de 1824 se establecía que el presidente de la República podía ser juzgado por traición a la independencia nacional. Es interesante, acababa de consumarse esta. Soborno y cohecho. Esto es también interesante. Son dos delitos de corrupción por los cuales podía ser juzgado el presidente. En la Constitución de 1857 se establece que el presidente puede ser juzgado por traición a la patria y por ataques a la libertad electoral. Es interesante que puede ser juzgado por delitos electorales, es decir, por aquellos en los que se afecte la democracia del país. Bueno, estos ya no aparecen en la Constitución de 1917, ni los de la de 1824, ni los de la de 1857. Es decir, se quita estos delitos de corrupción. Estos desaparecieron en el camino, los de 1824, y el delito de ataque a la libertad electoral también desapareció. El presidente entonces solo podía ser juzgado por traición a la patria y lo que se consideraban delitos graves del orden común, que esto históricamente ha variado mucho, como te decía. Ahora bien, ahora la primera iniciativa que envió el presidente agregaba delitos de corrupción y delitos electorales. Esa reforma no salió y ahorita te voy a explicar por qué.
Y entonces el presidente envió una nueva iniciativa donde dice no solo delitos de corrupción y no solo delitos electorales como agregado, sino cualquier delito por el que pueda ser juzgado un ciudadano o una ciudadana. Esto, pues, es una reforma fundamental porque la tradición jurídica prácticamente en el mundo entero es que un jefe de Estado solo puede ser juzgado por determinados delitos. Esto es también en las constituciones americanas, también es así. Y con esto se establece una modificación respecto a nuestra historia, pero también respecto al mundo, respecto a América, respecto al mundo, con esta reforma que se realiza, porque se abre la posibilidad de juzgar a un presidente por cualquier delito. Esa es la reforma que se está realizando en el Congreso de la Unión. Tuvimos un episodio hace un año. Ajá. ¿Qué sucedió? Que se propuso en la iniciativa presidencial, que por cierto fue la primera que envió el presidente, que el presidente de la República no pudiera ser juzgado únicamente por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino también por delitos de corrupción y delitos electorales. Esa es la primera iniciativa que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se aprueba en el Senado, pero con una modificación. En la redacción se incorporan a los diputados y senadores. Sin embargo, allí fue parte de esta confusión a lo largo de estos 2 años. Se decía erróneamente que así se quitaba el fuero al presidente y a los legisladores. Pero esto no era cierto. En el caso del presidente se ampliaba el catálogo de delitos por los cuales podía ser juzgado, pero en el caso de los diputados y los senadores, con esta modificación que hizo el Senado en aquel entonces, se reducía dramáticamente el número de delitos por los cuales podían ser juzgados los diputados y los senadores, porque diputados y senadores no tienen esta restricción, o sea, no tienen inmunidad. Pueden ser juzgados ya por cualquier delito. Actualmente diputados y senadores pueden ser juzgados por cualquier delito. Entonces, con aquella formulación que introdujo el Senado, avanzábamos respecto al presidente porque se agregaban 2 tipos de delitos más, los electorales y los de corrupción, pero retrocedíamos respecto a los legisladores federales porque se eliminaban una gran cantidad de delitos por los cuales pudieran ser juzgados. Esto se manda a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados se da cuenta del error y dice, no, esto no podemos aprobarlo, porque si bien sería progresivo, sería un avance respecto al presidente, sería un retroceso respecto a los legisladores federales. Le estaríamos dando inmunidad. Reduciríamos la inmunidad del presidente, pero crearíamos la inmunidad legislativa. Entonces, la Cámara de Diputados rechaza la modificación del Senado. Queda ahí, pues, detenida esta reforma y al no lograrse, el presidente de la República envía una nueva iniciativa. La nueva iniciativa, pues, prevé que se repita esta posibilidad que se dio, esta situación que se dio, y ya no solo amplía el catálogo de delitos, ya no solo agrega delitos electorales y de corrupción, sino que abre totalmente la posibilidad de juzgar al presidente y dice por cualquier delito por el que pueda ser juzgado un ciudadano o ciudadana. Eso es lo que se aprobó por ambas cámaras en estos días, Julio. La reforma elimina la inmunidad penal del presidente de la República y ahora puede ser juzgado por cualquier delito. En eso consiste la reforma. Gracias, Martí. Es decir, hoy cualquier persona puede acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber allanado su casa, de haber robado, de haber hecho algún delito, aunque no tenga, ya la autoridad correspondiente valorará si los indicios que aporta el denunciante son suficientes o son simplemente, no hay ninguna validez indicativa desde el principio, pero bueno,
¿Hoy cualquiera podrá acusar al presidente de la República ante una agencia del Ministerio Público? Hoy cualquiera lo puede acusar. De hecho, siempre cualquiera lo ha podido denunciar. Ahora bien, la modificación que se hace es en el plano sustantivo. Es Falta decir, lo procesal. En el plano procesal no hubo reforma, se modificó el plano sustantivo, es decir, se modifica en cuanto a los delitos por los cuales puede ser juzgado el presidente. Ahí es donde está la reforma. Pero en efecto, el presidente ya podría ser acusado no solo por traición a la patria, sino podría ser acusado por homicidio culposo, por ejemplo. Ajá. Que antes no. Ahora podría ser acusado, y eso es parte del objetivo, por cualquier delito de corrupción, que son muchos. O sea, ahí tienes extorsión, peculado, cohecho, soborno, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, en fin. Puede ser acusado por cualquiera de estos delitos y otros más. Puede ser acusado por fraude genérico, por ejemplo. Es decir, ya puede ser acusado actualmente por cualquier delito que tenga que ver con corrupción. Es más, con cualquier delito, con cualquiera. Martí, suponiendo que alguien acusa hoy al presidente López Obrador, digamos los panistas, de crímenes relacionados con el mal manejo de la política gubernamental respecto a la pandemia. Lo presenta ante una agencia del Ministerio Público, pero ¿qué sigue? Porque no va a suceder que solo el Ministerio Público por sí mismo solicite una orden de aprehensión y un juez la autorice, sino que tiene que pasar por un proceso legislativo. Pasa por el Congreso, es decir, por eso te digo, la parte procesal, esa no se modificó. Se modificó la parte sustantiva y se modificó radicalmente. Esa es la reforma que ha ocurrido. En el Congreso tiene que conocerlo ¿cuál cámara? En el caso del presidente de la República, las dos cámaras. ¿Y ser aprobado un proceso de qué? ¿De consignación judicial? ¿Cómo se llama ese proceso? No, en este caso, en el caso del presidente de la República, lo que dicen los artículos 108 y 111 es que el proceso está apoyado en un procedimiento parecido al del juicio político. ¿Y tiene que ser aprobado por mayoría relativa o mayoría calificada? Tengo entendido que por mayoría absoluta. Digamos que en las condiciones actuales, en la conformación de las cámaras, sería muy difícil que pasara una acusación contra el hoy presidente de la República, porque Morena tiene la mayoría en ambas cámaras. Bueno, y te voy a decir otra cosa, Julio. El partido gobernante ha dejado de tener la mayoría en varias ocasiones. De hecho, a partir de 1997, el partido gobernante dejó de tener mayoría en la Cámara de Diputados y luego dejó de tener mayoría en la Cámara de Senadores. Tampoco ocurrió un procedimiento así, incluso aunque hubiera cambiado la correlación de fuerzas. No hemos tenido casos históricamente recientes en la vida institucional del siglo XX de este tipo de acusaciones, ¿no? Es decir, todo eso depende de reformas constitucionales como la que se ha aprobado ahora, que se está discutiendo en los congresos locales, pero también del cambio de la cultura política general. Ve qué difícil ha sido aceptar este tema de la consulta, no sobre el presidente, sino sobre los expresidentes, y ya no son presidentes. Claro. Es decir, hay un tema de cultura política muy fuerte, porque no solo es el asunto de que el presidente sea intocable, sino los expresidentes también se han considerado históricamente intocables. Martí, creo que en lo general nos has ayudado a tener claridad en lo que es efectivamente lo sustantivo y lo procesal de este retiro de la inmunidad a la figura del presidente de la República. Te pregunto ya en el plano netamente político, ¿el presidente López Obrador, cuando deje de serlo,
va a quedar expuesto a que puedan surgir decenas o multitud de acusaciones penales movidas por intereses políticos y que podrían implicar que él pudiera ser procesado y sentenciado? En el terreno político existen muchas posibilidades. Eso varía, eso depende de la conducta que se haya tenido, eso depende de cómo se muevan las fuerzas políticas, depende de muchas circunstancias. Ahora, veo que existe un elemento fundamental que ha normado su conducta antes y ahora en el lapso que lleva como presidente, y yo me imagino que en el lapso que resta. El presidente es una persona que no tiene una ambición material. No estamos hablando de un presidente que se esté construyendo una gran mansión en Coajimalpa. No estamos hablando de un presidente que se esté convirtiendo en accionistas de empresas que él esté privatizando. No estamos hablando de un presidente que esté generando las condiciones para convertirse en un alto ejecutivo de una empresa transnacional una vez que deje el cargo. Es decir, te estoy hablando de cosas que han sucedido en este país. Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor defensa en términos históricos frente a cualquier adversidad, frente a cualquier ofensiva que pudiera haber de adversarios existentes o potenciales. Sí, pero Martí, pero en la polarización y en la exacerbación de ánimos políticos y partidistas, luego que el presidente López Obrador quede, deje el poder, estará a expensas de que sus adversarios políticos le puedan presentar centenares de acusaciones penales. Como también seguramente tendrá la mejor defensa. Eso es lo que pienso yo. Porque la mejor defensa es tener un modo honesto de vivir. Esa es la mejor defensa. Entonces imagínate tú el contraste que hay entre expresidentes que salen con una fortuna, que se vuelven altos ejecutivos de transnacionales, accionistas de monopolios, que se convierten en una especie de magnates. Y bueno, un presidente de la República que termine su periodo como presidente viviendo con la misma justa medianía con la que vivía cuando empezó su cargo de presidente. Entonces, eso es un contraste histórico que también forma parte de esas reformas tácitas de nuestro sistema político. Así es de que no lo veo igual, no lo veo en términos de que una ofensiva como esa, que evidentemente podrían desear algunos adversarios, pudiera tener algún resultado o consecuencia. Bien, pues Martí, muchas gracias por esta oportunidad de entrar a detalle y de ofrecerle a quienes nos siguen y nos escuchan, pues el desmenuzar este proceso, lo que realmente consistió en estas reformas y tener claridad en todas ellas. Así es que, pues gracias, Martí Batres. Muchas gracias, y solo agregaría, Julio, sí, hablando ya como lo hicimos con objetividad de lo que es realmente la reforma, me parece que es, en sus términos, una reforma histórica. Habrá que esperar la aprobación por la mayoría de los congresos locales, pero bueno, el paso significativo está dado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y sin lugar a dudas es una reforma histórica que puede significar que un presidente en funciones, cualquiera que sea, de hoy en adelante, cualquiera que sea, pueda ser juzgado por delitos de corrupción o por robarse una elección presidencial, para poner un par de ejemplos. Por eso es importante también, es relevante hacia el futuro esta reforma. Muy bien, Martí. Pues muchas gracias, Martí Batres. Aprecio tu disposición para platicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Julio. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Cuídate mucho. Fuerte abrazo, y estamos a la orden para platicar contigo y el auditorio. Muchas gracias, Martí Batres. Gracias.